El impuesto chino que entró en vigencia el 12 de junio tendría un efecto tan devastador sobre la economía venezolana que si el gobierno chino no hace nada para mitigar ese efecto, sería un gesto político de primer orden frente a un país que es su aliado y en el cual ha invertido una suma ingente de recursos. Yo soy Ruth Criboy. Y yo soy Tamara Herrera. Bienvenidos a la primera edición de En Síntesis, nuestro podcast dedicado a analizar temas relevantes de la economía venezolana y su impacto en el día a día de nuestras vidas. Aspiramos a crear un espacio útil para aportar la mejor comprensión de los distintos temas de nuestra economía y las inquietudes que llevamos en nuestras mentes. Aquí trataremos de dar respuestas asertivas a las múltiples inquietudes que surgen en la cambiante economía venezolana, aportando nuestra experiencia de más de 40 años navegando en este entorno, asesorando empresas nacionales e internacionales. En este espacio también vamos a contar con invitados especiales. Hoy estaremos conversando sobre el impacto que podría tener sobre Venezuela el impuesto que China empezó a aplicar a las importaciones de productos petroleros a partir del 12 de junio. La primera pregunta que nos viene a la mente es: ¿qué es el impuesto chino? ¿Y por qué nos preocupa? A mediados de mayo se supo que China iba a aplicar un nuevo impuesto a las importaciones de algunos productos petroleros, entre los cuales se cuenta la mezcla Merey 16, un importante producto de exportación de Venezuela, del cual llegan a China 400,000 barriles diarios. Según las noticias, el gobierno chino tomó esta iniciativa para proteger a las empresas estatales de China, especialmente Sinopec, de la competencia de productos que hasta ahora han entrado a ese país sin pagar impuestos, aprovechando una rendija fiscal. También se mencionaba en las noticias la aspiración del gobierno de China de reducir impactos ambientales a través de esta medida. Lo cierto es que esa medida, que busca atender a un problema chino, impacta o podría impactar severamente a Venezuela, probablemente un efecto colateral indeseado. Estoy de acuerdo, es demasiado fuerte pensar en 400,000 barriles, que es mucho para Venezuela, dado lo poco que está produciendo y la dificultad para exportar. 400,000 barriles son el 60% de las exportaciones que logra sacar, y es la mitad lo que está llegando a China, y eso son 4,000 millones de dólares. Entonces, perder o afectar esa cantidad, y digo perder porque el impuesto es equivalente en valor absoluto de $30, y en este momento, con todos los descuentos que tiene que otorgar PDVSA para hacer llegar ese crudo eludiendo a las sanciones, equivale prácticamente a $32 por barril, de manera de que no quedaría prácticamente nada a cobrar, y hace inviable eso. Eso significaría perder 4,000 millones de dólares anuales, obviamente si las condiciones fueran exactamente lo mismo. Y significaría, le surge a uno la pregunta también, ¿qué pasa para Sinopec? Porque Sinopec estaba siendo perjudicada en China, pero si 400,000 barriles son tan relevantes como bitumen diluido en la importación a China, Sinopec es socia de PDVSA aquí en Venezuela en el equipo de diluir, porque no se llama mejorador, el caso de Sinovenza, que precisamente prepara Merey 16 con destino a China. Entonces, esa es otra razón para levantar la interrogante o sorprenderse de un impacto tan fuerte. Además de eso, surge de inmediato la pregunta: y entonces, si Venezuela no puede enviar ese crudo a China, como parte de él se destina a pagar los intereses de la deuda, la pregunta es: China se estaría perjudicando porque tiene que registrar entonces una mora de Venezuela, y aplicarlo también a los balances del Banco de Desarrollo chino. Venezuela está pagando, entendemos que está pagando los intereses
de la deuda equivalente a 15 millardos de dólares, y esa cantidad está generando unos intereses que son más o menos 1,000,000,000 y pico, 1,100,000,000 al año. Esos son 96,000 barriles. De manera que también significa resolver ese asunto. Así es, Tamara, y realmente el impacto de ese impuesto podría llegar a ser catastrófico. Y nos hace pensar que es poco probable que ese efecto se materialice. Ahora, ¿qué puede hacer China si anuncia este impuesto para evitar el perjuicio que le estaría causando a Venezuela, un país aliado importante en el espectro geopolítico internacional, hacerle un daño a la inversión de Sinopec en Venezuela y hacerle un daño al estatus de la cartera de crédito del Banco de Desarrollo Chino, que comenzaría a mostrar la mora de Venezuela, que no puede pagar los intereses porque esos intereses se pagan justamente con el provento de las ventas que van a China. China podría buscarle la vuelta y en teoría puede buscar la forma de evitar que las ventas de petróleo venezolano sean gravadas por este impuesto. No es fácil porque ese impuesto llega a China a través de un tortuoso proceso de trasvases de barcos y mezclas de crudos de distintos orígenes para evadir el riesgo de las sanciones secundarias que ha aplicado el gobierno de Estados Unidos. Pero podría hacerlo si encuentra la forma de definir el producto o de definir el origen o de encontrar cualquier otra forma compatible con el marco normativo chino para que ese petróleo no sea grabado y los transportistas y aseguradores que intervienen en ese proceso no se vean a riesgo de ser sancionados. Si lo logran, seguiremos igual. Estaba pensando que una hipótesis es que China, por ejemplo, decidiera que solamente llegue allá lo necesario para pagar el servicio de la deuda, esos 1,100 millones de dólares anuales. Esos son como 96,000 barriles al día. Y claro, significa que el ingreso anual de las exportaciones a China cae entonces de 4,000 a solo 1,000,000,000, pero eso acarrea más problemas porque Venezuela no tiene facilidad por el tipo de su crudo, no solo por el entorno de sanciones, sino por el tipo de su crudo. No le es fácil colocar 300,000 barriles que entonces quedarían, digamos, flotando, empiezan a buscar almacenamiento y si llega a colapsar, como ya ocurrió 2 ocasiones, el almacenamiento en Venezuela, termina forzando a frenar producción y detiene, por supuesto, aguas arriba todo el proceso ya bastante precario desde hace años en Venezuela. Así que yo creo que hay que estar pendiente. Esto además es muy interesante desde el punto de vista geopolítico porque China tiene una decisión entre manos que eventualmente podría sensibilizar unas relaciones que está tratando de rescatar ambos países, es decir, Estados Unidos y China. O sea que es un asunto también geopolítico ver cómo lo maneja, si lo manejan ellos o los comercializantes, pero ya verificaremos pronto porque el impuesto entró en vigencia y además hay en curso ya crudo hacia China, o sea que va a llegar con ese impuesto en vigencia y trataremos de verificar para ustedes si rige y si nuestra hipótesis de que Venezuela se va a salvar de este impacto se sostiene. Nuestro próximo podcast lo dedicaremos a las zonas económicas especiales. El gobierno está realmente urgido, muy urgido, casi desesperado por atraer inversionistas a Venezuela en distintos sectores y áreas. Y parece haber puesto todas sus esperanzas en la aplicación de esta ley que está actualmente en discusión en la Asamblea y ha traído no pocas controversias, incluso dentro del propio chavismo. Entonces es un tema que es de mucho interés, tiene aplicación, ha sido aplicado en distintos lugares del mundo y es un tema controversial que de nuevo vuelve a estar sobre el tapete en Venezuela. Háganos llegar sus preguntas, serán muy útiles también para atender mejor este tema y les recordamos
que pueden encontrar en Síntesis en YouTube, Spotify, iBooks, Apple Podcasts y en síntesis-podcast.com. Hasta la próxima. Hasta la próxima.